6, unos años, dará alguna cosa media parecida, digamos, por ahora no hay mucho cambio en relación a lo que proponen los DSM, pero básicamente todos los DSM hablan de un momento agudo, digamos, donde hay como delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento muy desorganizado catatónico, y síntomas negativos también están dentro de eso, pero no puede ser solamente un episodio A que tenga solamente síntomas negativos, sino que tiene que tener alguno de los tres: delirio, alucinaciones o discurso desorganizado, como para pensarlo como algo de este ítem, ¿no? Y por lo menos tiene que estar presente durante un tiempo que acá, digamos, el DSM lo pone como un mes. Además, la característica particular es que la persona no vuelve a ser la que era antes. O sea, hay un cambio fundamental en las relaciones sociales, en el trabajo, en la cuestión académica que la persona ha tenido. Los signos, todos estos, junto con prodromos o posteriores, digamos, duran más o menos 6 meses. Todos sabemos que nadie está con el calendario exactamente chequeando si pasaron ya 4 meses o 6 meses y 2 días. Se han descartado el trastorno bipolar y el trastorno esquizoafectivo, y lo que nos está diciendo entonces es el DSM es que en nuestro algoritmo de pensamiento, digamos, diagnóstico, primero tenemos que chequear si a esto que le está pasando al paciente hay algo, una alteración en el humor. Y eso es lo que nos lleva, digamos, entonces nos saca del capítulo de esquizofrenia y nos manda para el capítulo de trastornos afectivos, no importando la sintomatología psicótica que tenga la persona, ¿no? O sea, y tampoco importando, y ya vamos a ver, la cuestión de trastornos cognitivos. Hoy se sabe que hay una gran cantidad de personas con trastorno bipolar que tienen también trastornos cognitivos, no solamente las personas con esquizofrenia. Así que, digamos, lo que nos nos modifica nuestro pensamiento es la carga afectiva, digamos, las alteraciones del humor, lo cual también a veces se torna difícil porque hay presentaciones maniformes, digamos, en las personas con esquizofrenia, pero bueno, digamos, nos tiene que llevar a pensar a otra cosa. Bueno, obviamente que tenemos que descartar los efectos fisiológicos de una sustancia o poderes orgánicos, pero también todos sabemos que hoy en día está esto muy teñido con la cuestión de la adicción, especialmente de la marihuana. Se sabe hoy en día que la marihuana, el tetrahidrocannabidiol, es uno de los elementos más importantes que pueden producir psicosis y que inducen a la esquizofrenia. Esto ya es algo cada vez más evidente, hay más evidencia científica sobre eso. Tanto es así que inclusive hay un trabajo en Inglaterra que ve, digamos, experiencias tipo psicóticas en la población general de Londres, y ve que depende la prevalencia del tipo de marihuana que se vende. O sea que cuanta más marihuana con más THC, más experiencias tipo psicóticas hay en la población de ese barrio, digamos, donde ahí lo tienen bastante sistematizado y la gente se atiende en los lugares donde vive, ¿no? Bueno, y después una cuestión adicional en relación a las personas con trastorno de desarrollo, digamos que en el caso que tengan ideas delirantes y alucinaciones, entonces se le sobreagrega el diagnóstico, además del trastorno generalizado del desarrollo, el diagnóstico de esquizofrenia. Y digamos, la novedad en el DSM-5 es que ya no toma en cuenta los subtipos de esquizofrenia que tomaba el DSM-4, aunque la verdad que en la práctica clínica uno sigue todavía hablando, digamos, recién hablaban de esquizofrenia desorganizada, esquizofrenia paranoide. Lo cierto es que todavía seguimos. ¿Pero por qué no se siguieron teniendo en cuenta? Bueno, básicamente porque veían que no tenían una consistencia evolutiva, es decir, que si bien uno podía hacer un diagnóstico transversal de esquizofrenia paranoide, esa persona con esquizofrenia paranoide podía pasar a tener una esquizofrenia desorganizada, una esquizofrenia catatónica, es decir, que no tenían una consistencia tal, y que la verdad que salvo en la esquizofrenia paranoide, en donde se habían encontrado mejores evoluciones, la verdad que en el resto
esto no había tampoco una directa relación entre el tipo de esquizofrenia y la evolución, entonces por eso no se sigue sosteniendo, y básicamente entonces lo que hoy en día se toma en cuenta, uno tiene que decir, bueno, ¿cuáles son las dimensiones psicopatológicas que están afectadas en la persona con esquizofrenia? Y ver cuál es la gravedad en cada uno, y que un poco nos llevaría a cómo debería encararse el tratamiento. Fíjense que el deterioro cognitivo, hubo toda una disputa en cuanto a si poner el deterioro cognitivo dentro del diagnóstico o no dentro del diagnóstico, quedó incluido como una dimensión psicopatológica, si bien hoy en día se sabe que la gran mayoría de las personas con esquizofrenia tienen trastornos cognitivos y que tienen que ver mucho con la evolución del cuadro. Bueno, simplemente datos básicos de la esquizofrenia. Sabemos que la prevalencia mundial es del 1% de la población, en realidad 0,8%, digamos, comienzo de la adolescencia a 30 años, más digamos, tardíamente en las mujeres, más inicial y más benigna, digamos, aunque en general toda esquizofrenia que empieza más tardíamente es más benigna que la que empieza más tempranamente. Bueno, que tienen falta de insight, que ese es uno de los problemas fundamentales en muchos de los tratamientos, que hay un patrón familiar en cuanto a que hay ciertas condiciones de tipo hereditaria. Se sabe que hoy en día la esquizofrenia es una enfermedad que tiene un componente genético importante, y ese componente genético no está reducido a un gen, que es el que produce, sino a un conjunto de genes que por otro lado tienen características evolutivas que sirven a la población. O sea, es como si uno pensara en el gen de la anemia, creo que drepanocítica, que por otro lado ayuda o disminuye la posibilidad de contagiarse del paludismo. Bueno, esto se piensa que es un grupo de genes que por un lado, digamos, pueden producir en su conjunto a la esquizofrenia, pero que a su vez, repartidos en la población, ayudan a una serie de cosas. Y esto, digamos, se ve, digamos, porque a pesar de que las personas con esquizofrenia tienen una disminución de la posibilidad de reproducirse, o sea, tienen menos hijos que el resto de la población, sin embargo la prevalencia sigue siendo igual. Si uno pensara que las personas con esquizofrenia son los que llevan su gen y por lo tanto lo transmitirían, bueno, digamos, si con que tengan menos familia cada vez, digamos, ese gen terminaría, o esos genes terminarían finalmente por desaparecer. Sin embargo, sigue habiendo la misma prevalencia, lo cual significa que hay mucha gente sana, digamos, que tenemos esos genes. Ahora, por otro lado, también sabemos que no es solamente genética, y esto lo sabemos porque en los estudios de gemelos, gemelos monocigotas, o sea que comparten los mismos genes, se encuentra una discordancia, o podríamos llamarla una concordancia del 50-60%. Es decir, que hay un porcentaje que no obedece solamente al ADN que llevan esos genes, digamos. También podrían tener que ver las histonas, etc. Y lamentablemente una de las mayores evidencias tiene que ver, digo lamentable porque hay veces que hay muchas evidencias que tienen que ver con cuestiones medias psicopáticas, sádicas y de guerra, pero en la Alemania nazi se mataron a todos los esquizofrénicos que estaban internados, previo a, o sea, el uso del ciclón B, el gas fue utilizado primero en los hospitales psiquiátricos antes de usarlo en los campos de concentración, y en estudios que se hicieron posteriores, en Alemania habían más personas había una mayor prevalencia de esquizofrenia que en el resto de los países donde no había habido tal matanza de esquizofrénicos. O sea que, digamos, hay una comprobación clara, digamos, ¿no? Bueno, la otra cuestión es que en el tratamiento de la
esquizofrenia, o sea, que la persona tenga esquizofrenia no significa que nosotros solamente vamos a tratar la psicosis o la esquizofrenia, porque muchas de las personas tienen depresión, muchas de las personas terminan, se habla de un 10% de suicidio. Acá me acuerdo de un estudio que se hizo en el Borda, había encontrado un 7% de suicidio, lo cual significa que más o menos anda por ahí. Es cierto que en nuestro país hay, digamos, por ahí menos posibilidad de las personas con esquizofrenia de tener armas, o sea, no está tan extendido como por ahí en Estados Unidos, que cualquiera va y compra un arma, pero bueno, también no es que tengamos un control tan férreo de eso. Pero también pueden haber otros trastornos de ansiedad que también deben ser tratados, es decir, no es que porque la persona tiene esquizofrenia entonces no tenemos que ocuparnos si es que tiene un trastorno de pánico. Bueno, estos eran los subtipos antiguos. Bueno, básicamente este es el de un gráfico así ya muy clásico de Lieberman, Jeffrey Lieberman, que básicamente entonces está hablando más de una cuestión cognitiva. Digamos, nosotros un poco en nuestra facultad nos adiestramos con el supuesto, digamos, conocimiento krepeliniano, cosa que no es así, porque Krepelin ya mismo decía que el mayor defecto se produce en los 2 primeros años de la enfermedad, principalmente, pero nosotros siempre creímos que la diferencia entre brote o fase era que en cada brote había un defecto, y cada vez el defecto era mayor en una escalerita descendente en donde terminábamos en el sótano y se iban creando más sótanos. Pero esto no es lo que se vio en realidad, salvo en un 10% de los pacientes, en donde en cada episodio cognitivamente están peor. La gran mayoría de los pacientes, la cuestión cognitiva se produce en los primeros años de la enfermedad y después se mantiene igual. Lo cual no quiere decir que crónicamente estén peor, digamos, porque cuando uno mantiene un mismo trastorno cognitivo a lo largo del tiempo, aunque sea igual el trastorno cognitivo, la persona va defuncionalizándose. Es decir, si yo tengo un problema de la sociabilización, digamos, si tengo, de pronto me ocurre, y esto uno lo ve con pacientes que de pronto, qué sé yo, les agarró terminando la secundaria, tenían 5 amigos, digamos, al año tienen 3 amigos que los llaman por teléfono de cumpleaños, a los 2 años un amigo que cada tanto a veces los llama, a los 5 años se quedó sin amigos. O sea, uno podría decir una sociabilización descendente, pero a lo mejor él cognitivamente no es que está peor de lo que estaba en ese primer momento, pero su evolución, digamos, en cuanto a vínculos sociales fue disminuyendo. Y así con una serie de cuestiones, ¿no? Bueno, este es el curso longitudinal. Yo tengo un problema con estos, el curso longitudinal que habla del DSM, en realidad esto era el DSM-4, que es el episodio único en remisión total, ¿no? Porque es como contra la definición misma, digamos que tuvo un cambio de la conducta, digamos. Pero bueno, digamos, esto aparece así, digamos, en el DSM-4 por lo menos estaba así. Después, esto, no sé si oyeron hablar de Timothy Crow. Bueno, Timothy Crow es uno de esos ya ancianito científico británico que va sacando papelitos de su saco así medio revuelto. Pero él lo que tuvo una cierta genialidad en 1980, o sea, ya hace casi 40 años, el tipo decidió dividir a las esquizofrenias en 2 grupos. Entonces decía, bueno, un momento, hay un tipo de esquizofrenia con alucinaciones y delirios que tiene una buena respuesta a los antipsicóticos, que los ventrículos sean laterales, que es la única, o por lo menos la evidencia más frecuente, no patognomónica, anatómica que hay en la esquizofrenia. Hay otras, pero digamos, esta es como la más frecuente, lo cual no significa que todos lo tengan, por eso no puede ser una cosa patognomónica, que es la dilatación de los ventrículos laterales, estaba normal, y el ajuste premórbido variable, mientras que había una esquizofrenia tipo 2
donde la clínica predominante eran los síntomas negativos, la respuesta a los antipsicóticos era pobre, bueno, y sí había alteraciones orgánicas más visibles. Este tipo de clasificación no se sostuvo, por eso muchos no la conocen, digamos, pero lo que dio impulso es a la diferenciación de qué es lo que puede mejorar con los antipsicóticos, qué es lo que no puede mejorar con los antipsicóticos, a pensar de que habían ciertos pacientes donde se pueden ver alteraciones anatómicas, digamos. Después empezó a encontrar que hay otras alteraciones fisiopatológicas, como ser la alteración en los potenciales evocados, algo que se manifiesta también en los familiares, la hipofrontalidad, que básicamente es la disminución de la activación del frontal ante test que le requieren una mayor demanda, y esto también se observa en las personas con esquizofrenia y en algunos de sus familiares. Y ahora creo que viene la cuestión de los trastornos. Bueno, entonces Andreasen básicamente divide en dos grupos de síntomas: los síntomas positivos, las alucinaciones, las delirantes y la desorganización del pensamiento, y los síntomas negativos, la logia, que básicamente la logia, y esto está sacado de la misma escala que hizo Andreasen, que hizo la SAPS y la SANS, una escala de síntomas positivos y escala de síntomas negativos. En la SANS, alogia es considerado como o decir mucho sin decir nada o no decir nada. O sea, son las dos acepciones de la logia. Que realmente uno encuentra a veces pacientes que hablan, pero uno quiere extraer algo y no logra, digamos, ¿no? Y a veces tienen, yo siempre lo digo a los residentes que es una cuestión diagnóstica, de por ahí pacientes que uno nota que usan un léxico y unas palabras muy interesantes, digamos, y por ahí son académicos, pero uno trata de entender qué es lo que le quiere decir y no logra extraer una, a una idea directriz de la frase, y sigue hablando y uno no logra. Entonces, o me estoy enfrentando a un psicoanalista lacaniano o tiene esquizofrenia. No, bueno, tiene la logia. Y después las personas que directamente no te dicen nada, ¿no? Con una latencia de respuesta muy importante, ¿no? Hay pacientes que uno le hace una pregunta y andar a hacerte un café, andar al baño, digamos, cepillate los dientes, y después venís y todavía no te respondió, lo cual te demanda un grado de paciencia, ¿no? en la atención. Bueno, después, la bulia, ¿no? Que ese le diría que es uno de los síntomas también bastante característicos de la esquizofrenia y casi imposible de modificar, digamos, es difícil la motivación, motivar a una persona, y este es el compromiso, digamos, me parece que tanto psicoterapéutico como psiquiátrico, de cómo enganchar algo de lo que al paciente le interese, como para hacerlo, digamos, motivarlo a través de eso, ¿no? A todo esto tengo una cosa graciosa, que es que yo hago en el hospital un taller de caminata con pacientes esquizofrénicos. Tengo un paciente que inamovible, o sea, ni arrastrándolo lo llevaba al taller de caminata, que era una hora dando una vuelta por un parque que está cerca del hospital. Pero igualmente yo hasta le diría, irónicamente le preguntaba todos los días del taller: che, ¿venís? No, hoy paso. Así, continuamente. Y un día así, después de, qué sé yo, 10 meses, le digo: ¿hoy venís? Sí. Muy extraño, ¿no? Y bueno, hizo la caminata, qué sé yo, y después la verdad que me quedaba con curiosidad, ¿por qué este pibe que jamás había querido venir al taller de caminata esa vez iba? Y él me dijo: hay una buena razón. Y me señaló a la concurrente que estaba... la concurrente era una chica muy vistosa y que obviamente todos los hombres del hospital la
veíamos, o sea, y me parecía muy linda. Entonces, yo siempre planteo, digamos, cuando a mí una chica con calzas blancas, digamos, me ofrece algún tipo de propaganda, digamos, y el tipo de marketing sabe que de alguna manera tengo mucha más posibilidad de que una chica de 20 años me logre dar el papelito de la propaganda a que no sé, un hombre de 80 años me lo dé, digo, está haciendo cosas de marketing para lograr una motivación. En este caso, que yo tome un papel, digamos, y nosotros nunca lo pensamos eso, es más, hasta lo pensaríamos como éticamente comprometido, digamos, que cuestiones estéticas puedan motivar a nuestros pacientes, pero en la cuestión de motivar a un paciente, digo, tenemos que tratar de ser lo más amplios posibles, digamos, tenemos que pensar en todas las posibilidades y quizás tengamos que pedirle muchos datos a la gente de marketing, que saben, digamos, cómo actuar sobre la motivación. Después la cuestión de anedonia, que también, digamos, es la falta de placer. Ahora, lo que se vio, digamos, en las personas con esquizofrenia es que tienen una dificultad para anticipar el placer. Hay dos tipos de, digamos, de placeres. El placer que uno siente cuando está haciendo la cosa, digamos, ¿no? O sea, ustedes, me imagino, están teniendo la clase y están re plácidos, digamos, qué placer de estar escuchándome. Pero posiblemente, digamos, cuando estaban a las 8 de la mañana, levantándose, digamos, anticiparon un placer. Bueno, qué bueno va a ser la clase que voy a tener, y eso fue lo que motivó que ustedes, sábado, 8 de la mañana, se pusiesen las cosas y pusiesen en marcha para APSA. O eventualmente, qué bueno va a ser tener el título de psiquiatra, o qué bueno va a ser saber de psicofarmacología, o no sé, el determinado placer anticipado que ustedes tengan. Lo que se vio es que las personas con esquizofrenia no tienen problemas con el placer actual. O sea, si uno lo lleva al cine, el tipo ve la película y se le pregunta cuánto placer tiene de ver la película, va a contestar igual que otra persona. Pero si a uno le pregunta cuánto placer vas a suponer que vas a tener cuando vayas a ver el cine, no puede suponer ese placer. Y si ustedes piensan que hay un montón de cosas, yo siempre hago el relato en cuanto a la anticipación del placer. Yo fui varias veces de campamento con mis hijos chiquitos y qué sé yo, y que si ustedes me preguntan, hoy en día, digo, sí, qué linda experiencia, qué bárbaro, digamos, inclusive diría, uy, me encantaría ir de vuelta, digamos, pero si yo tengo que pensar en el momento, la verdad que la pasamos, hacía frío, digamos, se nos cayó la carpa, llovía todo el tiempo, digamos, al lago, la verdad que yo no entro porque soy muy friolento, pero fíjense que el placer nos brinda ilusiones, esa anticipación de placer, cosa que los pacientes no logran hacer. Y ese placer anticipado es lo que nos motiva, digamos, y justamente los pacientes no se encuentran motivados porque no pueden prever ese supuesto placer que vamos a tener, aunque sea ilusorio. Bueno, la asociabilidad, que ese también es un punto principal del diagnóstico, que es ¿qué pasa? Digamos, y eso también es una pregunta que siempre hago cuando me comentan sobre un paciente y que hay dudas, es bueno, ¿cómo actúa en relación a los demás? ¿Cómo actúa en relación a vos, digamos, cuando lo están tratando? ¿Hay empatía? ¿Hay conexión? Digamos, un adolescente que no tiene amigos, eso nos tiene, un adolescente que no whatsappea con sus amigos, eso nos tiene que hacer, por lo menos, pensar, bueno, algo está pasando. No necesariamente ya entonces tiene esquizofrenia, pero básicamente en la adolescencia y en la adultez joven es donde uno amplía su campo social, digamos, y la parte más importante de relaciones deja de ser la familia y pasan a ser los amigos, los vínculos, digamos, que uno se retraiga de eso, uno tiene que estar pensando, bueno, algo grave está pasando en esa mente. Y la indiferencia afectiva, que también es un síntoma bastante común, digamos, que
La persona se mantiene plana a pesar de distintas cosas que le pasan o que le pasaron. Bueno, Liddell hizo otra diferencia, digamos que pareciera que esta tiene más que la de la diferencia entre síntomas positivos y negativos, tiene como más evidencia psicopatológica, pero bueno, digamos, no es que sea tan diferente de la anterior. Distorsión de la realidad, que serían los síntomas positivos, pobreza psicomotriz, que serían los síntomas negativos, y una nueva dimensión que es la de desorganización, que es, como dice ahí, el afecto inapropiado, la conducta desorganizada, el lenguaje desorganizado. Y bueno, estas son las alteraciones cognitivas más importantes: trastornos de la atención, dificultad para seleccionar